Capítulo 66. Cielo arruinado. Cuando el cartero llegó a entregar las cartas, Bill salió a recibirlas. Las revisó cuidadosamente antes de encontrar otra de Kyle. La única diferencia era que esta era más gruesa que las anteriores. ¿Qué va a hacer al respecto, señor M?, preguntó el cartero, bajando la voz hasta convertirse en un susurro. Durante los últimos otoños e inviernos, había sido cómplice de Bill, desde guardar las cartas de Kyle hasta entregárselas a ella. Lo que lo hacía tan culpable como Bill. No puede seguir ocultándolas para siempre, no pudo evitar señalar el cartero. Bill suspiró, colocó la carta entre su pila de correo y asintió al cartero. Lo sé muy bien. Miró hacia la carretera, respirando profundamente mientras observaba la dirección de la escuela de Leila. Se lo diré pronto, admitió. El cartero pareció aliviado con la noticia. Sí, debería venir de ti. Prometo no decir nada. Mucho lo agradezco, agradeció Bill. Siento haberte involucrado en esto. Oye, está bien, sé que solo cuidas de Leila, le aseguró el cartero. Aunque debe estar preocupándote mucho. Sonrió con tristeza al jardinero, como si comprendiera sus sentimientos. Le encantaba pensar que conocía a Bill mejor que nadie en Arbis. Después de todo, él fue el responsable de traer a Leila al wedding a Arbis de niña. Vio a Bill cambiar con Leila en su vida. Fue ese amor por la niña lo que hizo a Bill más feliz que antes. Se despidieron, dejando a Bill mientras regresaba a su cabaña. Leila se había ido a trabajar antes, lo que lo dejaba solo en ese momento. Bill arrojó la carta sobre la mesa, mirándola fijamente, antes de sacar impulsivamente todas las cartas de Kyle, atadas en un fajo. Había tantas personas a las que les había impedido acercarse a Leila que sospechaba que se enfadaría y desconfiaría de él cuando se supiera la verdad. Pero no importaba cuánto miedo le diera su reacción. Lo que importaba era que no podía seguir haciéndole esto. La culpa de mentir y guardar algo tan grande lo estaba agobiando. Así que se sentó, desató el paquete actual, ordenándolos por fecha, antes de añadir el último. Volvió a enrollarlos con la cuerda para asegurarlos y los dejó en el borde de la mesa. Ahí estaba. Quizás si lo viera al regresar, recordaría la culpa y no podría convencerse de no confesarle la verdad a Leila. Lo había pensado antes, intentando aliviar su culpa diciendo que lo que hacía era lo mejor para Leila, pero en realidad, la única opción que importaba en ese aspecto era Leila. Ella era la única que podía elegir lo que era mejor para ella, y fuera cual fuera su decisión, él la apoyaría plenamente. Decidido, Bill se levantó de su asiento y salió de su cabaña, cerrándola con llave al salir. Se acercó al gallinero, observando a su objetivo. Una vez que eligió a cuál de ellos sería su cena esa noche, se dirigió al invernadero, propiedad del duque. En cuanto entró, una voz familiar lo saludó. Buenos días, Bill, lo llamó el cuidador del zoológico mientras se agachaba en un parterre cercano para comenzar su trabajo. Habían sido colegas durante mucho tiempo. A Bill le gustaba pensar que ya eran amigos. Le devolvió el saludo, repasando las flores, antes de levantarse y dirigirse al almacén a cortar leña. El cuidador del zoológico se le acercó poco después. Por cierto, Bill, el mayordomo pidió no apilar la leña junto a los generadores, le informó, lo que hizo que Bill frunciera el ceño ante las nuevas instrucciones. Bill se quejó de cómo las nuevas máquinas le dictaban el trabajo. Los generadores eran una nueva instalación que supuestamente proporcionaba a la mansión algo llamado electricidad, que aparentemente producían. Bill no tenía ni idea de a qué se debía todo ese alboroto, solo sabía que era un verdadero dolor de cabeza aprenderlo. Gracias por decírmelo, respondió Bill, suspirando mientras miraba a su alrededor. Creo que puedo con esto yo solo, no hay de qué preocuparse, aseguró, dejando que el cuidador del zoológico se fuera a hacer su trabajo. Caminó de vuelta al almacén y abrió las puertas, antes de ser recibido por un fuerte zumbido. Hizo una mueca al entrar, el sonido hacía vibrar el suelo cada vez que se acercaba a la máquina en funcionamiento. Maldijo en voz baja, quejándose del ruido que hacía cada vez que tenía que estar en el almacén. La fulminó con la mirada al pasar. Antes todo era mucho más fácil y mucho menos problemático que con estos aparatos infernales. Compartía su aversión por la tecnología moderna con la matriarca de los Erard, Madame Norma.
Lamentó los días en que trabajaba en silencio en el almacén, sin el bullicio de la tecnología. Levantó la vista y se sorprendió al ver a Madame Norma, que probablemente estaba dando un paseo por el invernadero. La saludó respetuosamente cuando ella le preguntó cómo le iba en el trabajo. Nada importante, señora. Respondió. Es que esta cosa está armando más jaleo hoy. Observó, y empezó a apilar leña junto a ellos. Quizás hacer una barrera física entre él y el generador haría que todo fuera más silencioso. Sin duda, le ayudaría a mantener la cordura. Negó con la cabeza y trajo más leña que había recogido para apilarla junto a la máquina. Las cosas eran mucho más fáciles antes, la señora Norma tarareó pensativa mientras observaba trabajar a Bill. Con esa afirmación, él estaba totalmente de acuerdo. Se oyó una fuerte cacofonía en la clase de Leila, mientras los niños mostraban reacciones encontradas. Algunos se habían dividido en sus respectivos grupos, otros optaron por quedarse en sus asientos. Había una mezcla de niños riendo, mientras que otros estaban desesperados. Entre estos últimos, estaba la pequeña Mónica. Leila acababa de informar a los alumnos de su decisión de cambiarse de escuela, y por eso se despedía de ellos. Estaba muy preocupada por Mónica, quien podría haberse tomado la noticia demasiado mal. Aún así, era mejor prepararlos para su despedida tan pronto, a pesar de los pocos meses que aún le quedaban con ellos. Tras asegurarse de que todos sus alumnos estuvieran bien y de que comprendieran que solo se mudaba y no los abandonaba, dio por terminada su tarea y los despidió. Había terminado la escuela por ese día, así que solo tenía que volver a su escritorio junto al aula a recoger sus cosas. Después de todo, todavía tenía que preparar la cena. Quizás podría cocinarles pollo asado esta noche. Mientras se preparaba para salir de la escuela y regresar a su cabaña, se encontró ocupada pensando si debería comprarle al tío Bill unos calcetines nuevos, un suéter o una buena botella de vino para compartir. Pedaleó distraídamente, preguntándose cómo se tomaría la noticia de su mudanza a otra ciudad para el próximo semestre. Seguro que se le romperá el corazón, pensó. Quizás una buena copa sea un mejor regalo de consuelo después de todo. Se quitó las zapatillas del colegio, se volvió a poner los zapatos y los guardó en las taquillas, sonriendo satisfecha. ¿De verdad crees que eso me va a detener? Las palabras de Matías aquella noche en el evento benéfico resonaban en su mente mientras se ponía los zapatos. Cuanto más recordaba sus palabras, más le parecía increíble que dijera semejante cosa. No era el tipo de hombre que lanzaba amenazas tan vacías. Leila siempre pensó que seguiría siendo el duque serio, incluso hasta la tumba. ¿Será por el invierno que está así?, se preguntó. ¿Le estará afectando el frío después de todo? No había interactuado mucho con él desde que empezó la temporada. Al principio, su ausencia la había angustiado mucho, pero con el tiempo se sintió aliviada por la paz que había encontrado. Deseaba que así siguiera. Que algún día, su interés por ella se desvaneciera por completo y pudiera volver a la vida que tenía antes de conocerlo. Agarró su abrigo en la entrada de la escuela, se lo abrochó y abrochó todos los botones. Empujó las puertas con la mano libre, cargando una caja con sus pertenencias con la otra mientras se dirigía a su bicicleta. Primero las aseguró en la cesta de la bicicleta, antes de finalmente pedalear de vuelta a casa. Siguió su ruta habitual, pasando por el centro para comprar más provisiones. Una vez que terminó, la ató a la parte trasera de la bicicleta, ya que la cesta ya estaba llena. «Saluda de mi parte al señor M», gritó el dueño justo cuando estaba a punto de irse, a lo que ella solo asintió con una sonrisa. «Lo haré». «Gracias», respondió ella. «Ah, y ten cuidado al volver». Bill podría llorar si el vino se rompe al llegar a casa. «Tendré cuidado», rió Leila. «Adiós». Se despidió de él y siguió su camino. A pesar del aire frío, el sol la calentaba lo suficiente para el día despejado que aún le quedaba. Aceleró el paso cuando el cielo se tornó naranja, dando a la tarde un brillo dorado al ponerse el sol. Ha sido un buen día hasta ahora. Nada raro. Al menos, nada hasta que entró en las calles que conducían a Arbis. «Leila. Leila». La llamó una voz estridente, haciéndola detenerse alarmada,
justo a tiempo para que pasaran los bomberos y se dirigiera directamente a la mansión del duque. Leila miró a su alrededor y vio a una frenética señora Mona, casi llorando, agarrada a sus manos como si se aferrara a la vida. Leila se alarmó. «Señora Mona, ¿qué pasa?» «¿Qué pasa?», preguntó rápidamente. «¿Por qué acabo de ver a los bomberos?» Miró frenéticamente a su alrededor, antes de ver la columna de humo. Leila no pudo evitar sentir un nudo en el estómago al darse cuenta de que el humo venía directamente del invernadero del duque. «No. No puede ser», exclamó Leila, volviéndose para preguntarle a la señora Mona, ¿el invernadero está en llamas? «Oh, no fue solo un incendio, Leila». La señora Mona gimió, con lágrimas corriendo por su rostro. «Escuché que el generador eléctrico casi explotó, llevándose consigo la mitad del invernadero». Leila jadeó alarmada. «Pero lo peor es que dicen que Bill Reme fue el culpable». «¿Qué?», preguntó con incredulidad. «¿Por qué, tío? ¿Qué pasó?» Y así habló la señora Mona. Le contó que no entendía del todo lo que decían, pero que, por lo que podía deducir, Bill había hecho algo con los generadores, razón por la cual explotó. Pero lo peor de todo no fue la explosión en sí. Fue el hecho de que Madame Norma había estado allí durante la explosión. Por suerte, solo ha resultado herida, pero prácticamente toda la mansión está hecha un desastre. La señora Mona hizo una pausa, recuperando el aliento. ¿Justo ahora la policía ha estado peinando los alrededores buscando?» «Tío». Leila gritó, interrumpiendo a la señora Mona al ver a su tío escoltado por policías. Corrió rápidamente hacia él. Bill levantó la vista al oír su voz, sorprendido de verla. «Tío, ¿estás bien?», preguntó rápidamente, pero los otros policías le impidieron acercarse. Se fijó en su aspecto. Estaba cubierto de hollín, tenía partes de la ropa chamuscadas y tenía cortes y moretones por todas partes. Leila sintió que se le partía el corazón. «Tío, ¿qué pasa?» «¿Por qué dicen que es tu culpa?», le gritó mientras la policía la sujetaba y lo arrastraban lejos de ella. «Tío, no es cierto, ¿verdad?» «No puede ser. Solo es un malentendido». Bill intentó sonreírle para consolarla, pero le costaba mirar atrás cuando la policía insistía en que tenía que irse. «Estaré bien, Leila, estoy segura de que todo esto terminará pronto», le dijo para consolarla, pero no fue suficiente para calmar el frío que sentía en el pecho. «Vuelvo enseguida». «Bien, Leila, vuelvo». «Muévete», gruñó la policía mientras empujaban a Bill para que siguiera adelante. Leila intentó zafarse de los policías que la sujetaban, pero la empujaron y la arrojaron directamente al abrazo de la señora Mona, quien rápidamente la sujetó con un abrazo reconfortante. «Tío», gritó, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras veía a la policía subir a Bill bruscamente a su coche, cerrándole la puerta en las narices, interrumpiendo lo que fuera que quisiera decirle. Él solo la miró en silencio, sonriendo reconfortante todo este tiempo. Leila se desplomó en el suelo cuando la policía se fue con sus coches, y el tío Bill con ellos, antes de desaparecer de las calles de Arbis. La gente corrió a su lado, intentando ayudarla a levantarse, cuando ella tropezó y se desplomó en sus brazos. El grito resonante de Leila resonó en la noche invernal de Arbis, antes de ser ahogado por los sonidos de preocupación de los sirvientes. Pero justo antes de desmayarse, podría haber jurado que el duque estaba allí, de pie en el porche de la mansión, en lo alto de la escalera. Y entonces su mundo se volvió negro. Leila llegó a Arbis con el rostro decaído, mirando fijamente el camino. Al recuperar el conocimiento, fue inmediatamente a la comisaría y exigió saber qué le había pasado a su tío y qué podía hacer. Desafortunadamente, no había nada, le informó la policía. La explosión se produjo debido a la gran cantidad de leña apilada junto a ella, que finalmente derrumbó casi la mitad del invernadero. El cristal circundante se agrietó y salió disparado hacia todos los que estaban cerca, incluida Madame Norma, que en ese momento admiraba los parterres junto al invernadero. Afortunadamente, la criada que la acompañaba la protegió de la explosión, pero la matriarca Erard sufrió fracturas por el impacto de la explosión cuando los escombros la alcanzaron. Además, el invernadero,
considerado el más hermoso de la zona y hogar de varias plantas raras, estaba irremediablemente inservible. La policía sabía que todo había sido un accidente, pero aunque su tío Bill no hubiera tenido esa intención, el accidente ocurrió y alguien debía rendir cuentas. Especialmente una figura prominente de la comunidad como Madame Norma resultó herida. La policía se apiadó de ella y le permitió hablar con Bill durante su visita, pero esto solo provocó más palabras de desesperación antes de que tuviera que despedirse. Quizás si el duque suavizara los cargos en su contra, podría salir antes, le dijo la policía justo cuando estaba a punto de irse. Sin embargo, por ahora, no le queda más remedio que cumplir la condena por los cargos que se le imputan. Ayudaron a Leila a levantarse, quien había estado rogando de rodillas por cualquier cosa que pudiera hacer para que lo liberaran. No había logrado sacar a su tío. Ningún policía de la comisaría pudo mirarla a los ojos después de eso. Fue entonces cuando supo que no había otra manera de que pudieran mostrarle. Si su sentencia fuera firme, de verdad iría su tío a la cárcel, pensó desesperada mientras caminaba por la solitaria calle de Arbis. No estaba segura de cuál era el procedimiento exacto para tales incidentes, pero sabía que se necesitaría mucho tiempo y dinero para presentar una demanda. Ni siquiera podía pagar la fianza de su tío ahora mismo. No estaba segura de cómo había logrado llegar hasta Arbis, pero sabía que la única manera de ayudar al tío Bill era implorar clemencia a la familia Erhardt. Solo podía llorar en la oscuridad, con el cuerpo moviéndose en piloto automático. ¿Pero cómo podía hacerlo? La señora Norma había resultado herida en la explosión, por no mencionar que su preciado invernadero estaba en ruinas. Si se presentaba ante la señora Elise, llorando y suplicando, ¿podría empeorar el problema para su tío? Y entonces divisó la mansión, la única fuente de luz en el oscuro vecindario. Y entonces la asaltó una idea. El duque Erhardt. Si es él, entonces seguramente, sus pensamientos se desvanecieron mientras aceleraba el paso a pesar de sus pasos tambaleantes. El duque era, en última instancia, el dueño de la casa. Claro, la incomodaba, la aterrorizaba y la intimidaba sin descanso, confundiéndola con sus acciones durante el otoño pasado, pero tal vez la ayudaría. Juntó las manos en oración mientras pasaba junto al tranquilo jardín de rosas y atravesaba el sendero del bosque. El río fluía inquieto una vez que cruzó la orilla, y su respiración se aceleró a medida que se acercaba a la mansión. Podía ver el anexo más adelante a pesar de sus blancas bocanadas de aire. Las luces seguían encendidas. Y entonces Leila echó a correr, dirigiéndose hacia la luz al final del túnel.